Bueno, jóvenes, muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a ver ya la parte final de lo que es la madera. Vamos a ver un poquito sobre propiedades mecánicas, vamos a hablar sobre cuál es su clasificación, en general algunas especies, principalmente en qué se ocupan. Entonces, pues sin más vueltas, vamos a iniciar el día de hoy. Bueno, de acuerdo a la forma en cómo se da la madera, que son fibras, vamos a ver que las características de la madera va a depender directamente de su contenido de humedad, también si es que lo vamos a colocar sobre alguna carga, por ejemplo, a nivel estructural, van a tener diferentes características que la van a hacer únicas. Por eso es importante entender que la madera la podemos tener o la podemos ocupar de manera en sentido paralelo a la fibra, como se puede ver, o perpendicular a la fibra, cuando lo colocamos la madera de esta manera, pero nosotros la trabajamos de manera inversa. La madera, dependiendo de su uso, de su forma, puede presentar ciertas acciones debido a cargas o esfuerzos que le podamos poner. Uno de ellos es el de formación por flexión, como lo podemos observar cuando tenemos cargas verticales y tenemos un elemento, por ejemplo, una viga, que la pongamos a trabajar de esta manera. Podemos tenerlo por tracción, es decir, cuando lo ponemos en algún pórtico y este elemento puede estar trabajando bajo tensión, es decir, bajo una acción de fuerzas que lo que hagan es que la madera tenga a estirarse y no a comprimirse. Cuando trabaja normalmente bajo atracción, puede ser positiva o negativa, es decir, bajo compresión o bajo tracción, como lo vimos en el caso anterior. Ambos elementos realmente es lo mismo. Estamos afectando a la madera de manera longitudinal. Pero la madera tiene una ventaja, tiene un módulo de elasticidad que le permite poder aguantar o ceder este tipo de deformaciones. El módulo de elasticidad va a depender mucho del tipo de madera a ocupar y de la forma en que se ocupe. Pero para poder ocupar la madera de una manera adecuada, vamos a entender y vamos a ocupar este pequeño manual para poder saber cuál es el manual de uso estructural de la madera. Vamos a conocer cuáles son los usos más habituales de la madera y sobre todo cómo poderlo ocupar. Para la carpintería interior se busca que las maderas principalmente sean de coeficiente de contracción volumétrica reducido, que sea una fibra recta, densidad y durezas medias, resistencia mecánica, gran durabilidad y gran impregnabilidad. Dentro del tipo de maderas que vamos a encontrar son estas. No sé si alguien me puede ayudar a leer los siguientes tipos. Creo que son 24 tipos. No sé quién me puede apoyar a leer. Ricardo, no sé si nos puedes apoyar. Sí, déjenle subo. Para carpintería interior, encina, bubinga, ducie, embero, etimoe, cerezo, aliso, roble ¿qué es? Pedunculado, pino amarillo del sur, pino insignis, nogal, hiroko, abeto, caoba, cotibe, fresno, ¿cómo es? Manzonia. Haya, Zapeli, Sipo, Sucupira, Teca, Abedul y Cedro. Gracias. Bueno, existe, como podemos ver, una cantidad importante de especies. Aquí nada más se muestran algunas de ellas. Aquí aparecen 24 tipos diferentes de especies, de las cuales normalmente existen en la carpintería interior. ¿Qué tipo de maderas son las que principalmente se conocen en esta zona, bueno, o en México?
Empezamos hablando del cerezo, del roble, del encino, de los pinos, tanto amarillo o insignes, nogal, el pinabeto, o realmente el nombre no es pinabeto, es abeto, la caoba, el fresno, la haya, la teca, el abedul y el cedro. Serían las principales maderas que podríamos contar principalmente en México. Si hablamos ahora para el coeficiente exterior, para carpintería exterior, vamos a ver que es algo importante. En el caso de la carpintería exterior, cambia un poco nuestra actividad. Ay, perdón. Vamos a ver que la madera que se va a requerir va a ser una de coeficiente de contracción volumétrica reducido. Cuando hablamos de coeficiente de contracción volumétrica reducido, significa que no va a tener tantos cambios, es decir, que el volumen no va a estar cambiando tanto con la temperatura o con la humedad. No, no es una madera que esté cambiando de volumetrías constantemente. Existe madera que con el contacto, por ejemplo, del sol o, bueno, con el calor o con el contacto del agua, sí, su volumetría cambia drásticamente. En este caso buscamos que sea demasiado reducida, que tenga una fibra recta, es decir, que las líneas o el veteado sea lo más recto posible, su densidad media o reducida, es decir, que no tenga mucho peso, una dureza media, resistencia mecánica entre media y alta, una gran durabilidad natural, fácil de impregnar, es decir, que se pueda pintar fácilmente o tintar o darle algún tipo de acabado. Se busca que para las molduras o zócalos, que lo veíamos la clase pasada, utilizar maderas blandas de fibras rectas, fáciles de trabajar en el tupí, de buen acabado y baja contracción. Y vamos a encontrar estas maderas, si se dan cuenta, algunas se pueden repetir, el ducía, el elondo, etimoe, framire, castaño, cerezo, roble, pendiculado, penduculado, el pino amarillo, pino insignes, nogal, ipe, iroco, caoba, cotive, merbao, pino de Oregon, sapeli, sipo, sucupira, teca, el wench y el cedro. Vamos a ver que algunas maderas con respecto al anterior tipo se repite, pero al final de cuentas hay algunas que sí pueden ocuparse tanto interior con exterior. Por ejemplo, en el caso del pino, el caso del cedro, la teca es un material formidable para muebles interiores y exteriores, es una gran madera, por eso se ocupa también mucho en pisos y ahorita lo vamos a darnos cuenta por qué. Pero va a depender mucho de esas maderas también qué tratamiento le hagamos. Si vamos a hablar, ya hablamos ahorita de la carpintería. Para los que tengan dudas a qué se refiere la carpintería, como lo vimos en esta parte, en la carpintería se manejan lo que son los muebles, lo que es toda la madera que se va a ocupar en puertas, ventanas, este, puertas, ventanas, revestimientos, este, estructura, no, no tanto estructuralmente, sino acabados que vayan a quedar de una manera resolucionada, como podemos ver acá, algún tipo de librero, algún material. Aquí por eso lo podemos ver que en la parte exterior igual hablamos de puertas, ventanas, revestimientos. En el caso de la mueblería interior y exterior, ahora sí hablamos únicamente de los muebles y se busca madera que tenga un buen acabado, un coeficiente de contracción volumétrica reducido por la misma situación, un color y fibra atractivos a la vista, fácil de trabajar, resistencia de extracción de tornillos y resistencia a la grieta, es decir, que no se pueda generar grietas fácilmente. Y dentro de eso vamos a encontrar el encino, la bobinga, el embeloe, el etimoe, el castaño, el cerezo, aliso, roble, pino, nogal, caoba, cotive, otro tipo de pino, fresno, manzonia, mongoy, haya, el pino pinaster, sapeli, sipo, sucupira, teca, tolípero, abedul, wench y cedro. Si se dan cuenta, hay una importante gama de especies. Muchas de las especies, me imagino que alguna vez ni siquiera lo habían escuchado mencionar. Eso estábamos hablando de la mueblería interior. En la mueblería interior, debido a que no tiene un desgaste por temperatura o por humedad, por eso existe una gran cantidad.
En la parte exterior, sí vamos a ver que la cantidad de especies se reducen considerablemente. Bubinga, castaño, caoba, ducié, londo, fresno, ipe, iroco, manzonia, merbao, pinos, los tres tipos de pinos, el amarillo, el insignis y el Oregon, el roble, el sapel y el cipo, sucupira y por supuesto la teca. Teca es un tipo de material, como les digo, se ocupa tanto en la parte interior como en la parte exterior. Estructuralmente, en la madera es importante poderla reconocer y poderla utilizar. Vamos a ver que se requiere que tenga una gran resistencia y módulos de elasticidad, gran durabilidad y resistencia a hongos e insectos, una capacidad de impregnación importante, facilidad para hacer uniones, es decir, que el tipo de cortes se puedan aplicar, fácil clavetear y encolar, poder pegarse fácilmente y con fibras rectas. Si se dan cuenta, aquí el coeficiente para reducción no está afectando tanto debido a que en la parte estructural se busca que como va a estar revestido por algún otro material pueda soportar de diferente manera. Solo existen 9 tipos de maderas que se ocupan normalmente en ese sentido y estamos hablando del roble, del castaño, de los pinos, hablando de casi estamos hablando de todos los pinos, amarillo, insignes, lárico de Oregon y pinaster, el iroco y el abeto, o conocido en esa zona como pinabeto. En el caso de los suelos, en el suelo también habría que entender que se puede dividir en suelo interior y exterior, pero hablando del suelo en general, si lo vamos a ocupar como revestimiento para pisos, el coeficiente de contracción volumétrica reducido, se busca que la dureza sea mayor a 2.5, es decir, estamos buscando una madera dura, con una densidad media una dureza media más dura, con una densidad media de 400 kilogramos por metro cúbico, es decir, que su peso es un poco de semipesada, una fibra recta, un grano fino, es decir, que cuando se quede el acabado quede completamente fino y no se sientan asperezas. A pesar de que existe la posibilidad de utilizar maderas de grano grueso, se recomienda mejor el grano fino, fácil acabado y resistencia a rasguños y productos domésticos. Si se puede también buscar que tenga algún tipo que resista a hongos e insectos, mucho mejor. Y dentro de ellos, pues vamos a encontrar el encino, la bubinga, el dosiel, el hondo, el embero, castaño, cerezo, roble, los pinos, el ipe, el iroco, el abeto, el fresno, la manzonia, la haya, sapeli, sucupira, teca, abedul y el cuench. Y por último, vamos a ver dos tipos más de madera, una ocupada la barrilería y tonelería y otra la madera laminada. Antes de poder describir cada uno de ellos, me gustaría escuchar, jóvenes, alguien que me pueda decir para qué son la madera que se ocupa en la barrilería y tonelería. Jóvenes, ¿en qué se ocupa esa madera? La barrilería y tonelería. La barrilería, no sé, me imagino que sea como para vinos. Estamos hablando de barriles para bebidas y la tonelería es exactamente lo mismo. Bueno, uno diferencia, el barril es un cierto tamaño, el tonel es más grande todavía. Ocupación, cervezas, tequilas, mezcales, cualquier tipo de agave, vinos, etcétera. Entonces, se buscan maderas con un coeficiente de contracción volumétrica reducido, gran dureza, gran durabilidad natural, resistencia a hongos y lófagos, esa es una parte importante, fácil de poder encorvar, resistencia de extracción de tornillos y clavos, buena ante la humedad y buena con propiedades mecánicas. Y en el caso de la madera laminada, normalmente se busca fibras rectas, fácil de encorvar, blanda o semidura y fácil de encolar. En el caso de la barrinería de tornillas, se encuentra son poco las especies que existen, eucalipto, los robles, los pinos, el pinabeto, cerezo. Normalmente la mayoría de tóneles o barriles están hechos hablando de cuando se busca que cualquier tipo de esas bebidas tengan alta calidad, se busca que sean de roble,
americano, pendiculado o europeo, o de manera más sencilla con algún tipo de pino. En el caso de la madera laminada, si se dan cuenta, se busca madera también que económicamente no genere mayor gasto. Estamos hablando de puros pinos, insigne, Oregon, pinaster o pinabeto, porque tienen fibras blancas, rectas y son maderas mucho más fácil de consumir. Las maderas, como lo hemos platicado, se dividen en dos tipos, coníferas y latifoliadas. En el caso de las coníferas, estas provienen de bosques, son normalmente árboles que vamos a encontrar en esta zona aquí en México, por ejemplo, de zonas frías y templadas. Normalmente son maderas un poco más blandas. Las latifoliadas, esas vienen directamente de bosques tropicales o subtropicales. En América existen, en África, Oceanía y Asia. Aquí en México, bueno, hablando de Chiapas, tenemos una ventaja, contamos de los dos tipos, tanto de maderas latifoliadas que provienen de la selva y maderas coníferas que vienen de esa zona precisamente, que es una zona templada. Las maderas coníferas marcan desde el tipo, desde el muy blando hasta el semiduro, y en el caso de las latifoliadas también existen desde la muy blanca, desde la muy blanda hasta la muy dura. Bueno, jóvenes, voy a dictarles su número de lista. Voy en ese orden. Número 1, Paulina. 2, Colin. 3, Armando. Número 4, Juan Alberto. 5, Romeo Alexander. Aunque no aplicaría, pero lo voy a dejar ahí. Número 6, Diego Armando. 7, José Manuel. 8, Gerardo Isaí. 9, Auristela. 10, Juan Carlos. 11, José Ricardo Trujillo. 12, Inensi. 13, Jacqueline Olan. 14, Giovanni Darinel. 15, Sasha. 16, Marta Laura. 17, Zaira. 18, Frida. 19, Kelly. Y 20, Ángel. Aún así, la lista completa la voy a colocar en la plataforma para que la puedan revisar. Bueno, jóvenes, les va a quedar una actividad correspondientemente a las especies de madera. Ahí la pueden observar. Dependiendo de su número de lista, les va a tocar esa cantidad dependiendo de su número de lista, es el tipo de especies que les va a tocar. En general, prácticamente a todos les tocó la misma cantidad, salvo los últimos que les tocó una más, pero no genera mayor problema. Estamos viendo la mayoría de especies de madera. En total, aquí estamos viendo 61 tipos diferentes de madera. Entonces, la actividad es hacer un pequeño catálogo, si lo quieren ver, un catálogo o o un cuadro comparativo, creo que es más fácil un catálogo sobre las diferentes especies, abedul, aliso, balsa, caoba, abeto. En cada equipo le tocó diferentes tipos de especies y ya al final lo único que vamos a hacer es unirlo y poderlo subir a la plataforma. No les estoy pidiendo que vayan a exponer, únicamente que hagan el trabajo, es de manera individual, solo que del 1 al 4 les tocó los mismos tipos, del 5 al 8 igual, 9 al 2 igual, 13 al 16 y 17 al 20. Yo lo que voy a hacer es buscar los mejores trabajos y ya nada más unirlos para que lo puedan tener en una especie de catálogo más completo. Antes de preguntar alguna duda, les voy a subir este archivo y les va a aparecer esta página. Normadera Técnica, es una página española, pero tiene todos los tipos de madera. Voy a presentarla. Ahí está. Aquí están todos los tipos de madera, como lo pueden observar. Abedul, aliso, balsa, todos. En esas fichas técnicas hay una ventaja. Por ejemplo, voy a ir no sé, al encino. Estoy escogiendo nada más uno. En este pequeño catálogo viene su nombre, qué propiedades físicas, qué permite hacerse, aserrado, clavado, hasta qué cierto nivel, qué propiedades técnicas, qué apariencia tiene, como lo pueden ver, qué características o colores tiene y cuál es principalmente su utilización y su durabilidad.
¿Sale? Si se dan cuenta, viene completo estas fichas, vienen prácticamente todas, entonces hay una gran diversidad. Aparte de eso, les voy a subir unos materiales sobre las maderas en México. Hace ratito preguntaba Sasha de cuáles eran las especies que hay en México. Les voy a subir estos 2 tomos. Es un catálogo de maderas o ficha técnica sobre las maderas que se comercializan en México. Aquí la podemos ver: álamo, alburana, virola. Algunas tienen el nombre común, pero viene en la parte, los nombres científicos. Aquí podemos ver muchas de ellas. La haya, el IP, ahí está. Aquí podemos ver la mayoría de estas. Muy parecido al anterior, viene en qué, como lo podemos ver, primero la imagen y cuáles son sus colores, propiedades físicas, dónde la podemos encontrar, y todas estas son las que se encuentran principalmente en el continente americano, pero en México, en alguna zona de México se puede encontrar. Viene, pues, por supuesto, como es un manual un poquito amplio, vienen en 2 partes. La primera, ya como lo vieron algunos tipos de maderas, y aquí vemos los demás tipos de maderas. También viene un poquito sobre cuáles las resistencias o la normatividad con respecto a la madera, algunos tipos de fallas, formas de tener en cuenta. Permítanme. Igual que en el anterior, aquí podemos ver, viene el tipo de madera, su estatus, para qué se ocupa. Aquí podemos lo que decía la balsa, se encuentra en el suroeste mexicano. Se ocupa, se puede trabajar muy fácilmente, por eso se ocupa en cierto sentido. Ahí está. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. En el catálogo hay que incluir también las fichas técnicas. No, 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 más que todo es cuál es ¿cómo se llama? ¿Cuál es la madera? ¿Cuál es su principal uso? ¿Qué color tiene? Por eso les decía en forma más de catálogo. Para, para poder terminar, voy a ver, aunque no es un tema de la materia, lo voy a complementar. Voy a ver un poquito sobre la clasificación y proceso de caracterización de la madera. Si por ahí tenemos la venia de volver a vernos en algunos semestres más adelante, lo vamos a ver de un poquito más amplio esta parte, pero me gustaría que sí tuvieran una idea clara sobre cómo podemos encontrar a la madera. Vamos a ver que la madera, existe una normativa para tanto maderas latifoliadas como para maderas coníferas a nivel nacional, pero es importante entender que las maderas van a tener ciertas, algunas singularidades. Esas singularidades son las que las permiten poderse ocupar, no solo de manera estructural, sino también hasta para revestimientos, para pisos, para muebles o para carpintería. Vamos a ver estos 12 singularidades: medición de nudos, desviación de fibras, tasa de crecimiento, fendas, gemas, bolsas de resina y taninas, deformaciones, el alabeo, alteraciones biológicas, médula, madera de reacción y daños de mecanizado. Para que conozcan un poco sobre la madera y qué problemas pueden tener. Vamos a ver que una madera puede tener lo que son los nodos o nudos. ¿Alguien tiene una idea, jóvenes, qué es el nodo o el nudo de una madera? Bueno, ¿qué es el nodo? Los nudos que podemos encontrar en las tablas no son más que las ramas de los árboles, que al cortar el tronco, a final de cuentas, solo queda esa forma en forma de nudo, al igual como
una formación de un tallo se forma en forma anillar, por eso tiene esa forma. Sin embargo, como es de una rama, por eso queda perpendicular al trazo de la madera. Podemos tener nudos sanos, como lo podemos ver, un nudo saltadizo cuando se va como separando y muchas veces hasta cae el pedazo, o incluso hasta nudos podridos cuando ya esa rama presentaba algún tipo de producción o alteración. Es importante que con respecto a los nudos no sean muy grandes, que no se junten mucho para poderse ocupar. Por eso existen una parte importante de poder, a nivel estructural, lo voy a hacer un poquito más sencillo en ese punto. A nivel estructural se buscan que los nudos no estén en los cantos, como pueden observarse, o que en distancias no ocupen tanto el tamaño del claro, como lo podemos observar aquí. O que no se agrupen tanto. Eso es lo que se buscan, o que no estén fracturados, como en este caso. Bueno, ese es el punto número 1, que son los nudos. Punto número 2, la desviación de la fibra. Hay veces que las fibras, todas las maderas tienen fibras, es esta pequeñas líneas marcadas dentro de la madera. Cuando la fibra es muy incidente, es decir, está muy inclinada, vamos a ver un proceso a la larga de algún tipo de alabeo o deformación. Por eso se buscan que las fibras sean lo más rectas posibles. Cuando yo hablaba de que la fibra fuera recta, si el corte es longitudinal, que la fibra prácticamente esté paralela al corte que tenemos. Aquí está. Para eso también se trabaja con una pequeña fórmula, pero nada más es una parte, en este caso, de conocimiento. Es importante también tener una tasa de crecimiento dependiendo de la edad de la madera. Recuerden que las maderas normalmente se deben de buscar de lugares certificados para que sea madera de producción y no madera existente ya en algún tipo de bosque o selva. Esas maderas se hacen una revisión, se corta un árbol de una cantidad de árboles sembrados y se ve cuál es la tasa de crecimiento, cómo se observa la medición longitudinal entre anillos, y en base a eso se puede observar si está en estado joven, en estado maduro, así de madurez de vida, o ya está en un proceso de vejez de la madera. Y aquí lo podemos observar. Este medimiento de crecimiento se puede medir en cualquier manera, desde la médula hasta cualquier tipo de forma. Recordemos que la médula es la parte central de la madera. El fendado, este es un tipo de falla o singularidad de la madera. Una fenda no es más que una abertura que va a tener la madera. Aquí está. Son esas pequeñas como grietas que presenta la madera. Es importante buscar que maderas no tenga tantas grietas o que no sean propensas para grietas. Por eso es importante que nos guiemos de la clasificación anterior para poder entender qué tipo de madera voy a ocupar y no que se pueda fendar. Muchas de las fendas son provocadas principalmente por las contracciones. Hablábamos del coeficiente de reducción. Contracciones o ampliaciones repetitivas. También se da a temperatura y por humedad. O también por el tipo de madera que vamos a tener, por supuesto. Otra falla o singularidad son las gemas, aunque esto yo no lo veo tanto como una falla, lo veo más como es una singularidad también hasta del corte. Las gemas es la existencia de una corteza dentro de una tabla o dentro de un elemento. Normalmente se da, por ejemplo, cuando estamos ocupando ya las últimas maderas cercanas, si cortamos un tronco, aquí está el tronco y lo cortamos en tablas, van a haber algunas que son completamente perfectas, pero ya cuando nos acercamos a la corteza, tienen estas partes redondeadas porque pues ya no había madera. A estas marcas se le conoce como gema, es un desbaste que tiene natural la madera. Aquí lo podemos observar. Es hasta ahí donde tenemos la madera. Esta no solo tiene gemas, sino también tiene fendas, ahí lo pueden observar, y tiene una fenda importante en la parte central. Otra singularidad, y esto creo que todos lo conocemos, es una bolsa de resina. Una bolsa de resina no es más que la existencia de la resina que sale del duramen para poderse mantener viva la madera. Todos nos hemos encontrado lo que es la trementina de la madera, que lo conocemos de esa manera. Cuando nosotros cortamos principalmente una madera o se encuentra en estado húmedo o se corta un nodo o una rama, como en este caso, empezamos a sentir esa salida de madera. Normalmente vamos a encontrar bolsas de resina. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Cuando vemos esto en la madera.
No sé si logran ver, jóvenes, esta parte, que es como una especie como de granulado. Muchas veces nosotros intentamos pasarle algún tipo de cepillo o lija para poder reducir esto y no pasa, porque ahí lo que tenemos es una bolsa de resina, es decir, un espacio o un pequeño eh, recipiente, bueno, es más bien un depósito donde se guarda resina. Otra falla o singularidad es lo que es el enteado. El proceso de enteado es natural, lo generan algunos tipos de especies, principalmente todos los pinos, igual que el anterior, y es cuando el árbol alcanza cierta madurez, empezamos a ver estas marcas blancas dentro de la fibra, marcas blancas y proceso como de curtimiento de la madera. Ahí se puede ver cómo se va curtiendo la madera, se deja de ver la fibra natural, como lo vemos del lado izquierdo, y se empieza a ver un tipo de curtimiento en toda esta parte de la madera. Y como lo vemos, estos dos procesos es algo muy común dentro de las maderas coníferas, dentro de ellas la mayoría de pinos que tenemos aquí en México. Además de las bolsas de resina o taninas, como se conocen, vamos a encontrar que estas bolsas de resina no solo se encuentran en la parte interior, sino también se encuentran en la parte exterior, como lo podemos observar, cercanos a la corteza o en las alburas o en la parte duramen del árbol. Dependiendo del proceso que se haga de obtención, si se hace en su tiempo de madurez, si se hace de manera adecuada, si el secado se realiza de una manera singular, si no, pues vamos a empezar a ver algún tipo de deformaciones, como de una deformación en la cara. En la cara es cuando lo vemos en la parte horizontal. En el canto es cuando lo vemos de esta manera, en el canto, cuando ponemos la madera de manera vertical, pero vemos una flexión de esta madera, de esta manera. El abarqueamiento o atejado, cuando la madera, por ejemplo, una tabla que era plana, se empieza a volver como una teja. O el alabeo, que es el más complejo cuando ya vemos una deformación completa. Aquí podemos ver las deformaciones, cómo se pueden dar. La mayoría de estas se hacen por un proceso de mal secado o de corte. Aquí está el atejado, el alabeo o torcedura, que es el más común. Este normalmente pues hay que tener un proceso de secado importante. Si no tenemos, si no lo compramos directamente desde un horno, es importante dejar secar por lo menos la madera durante 2 o 3 semanas con una separación, un espacio de aireamiento de 1 o medio centímetro entre tabla y tabla, colocadas horizontalmente, no verticales, porque verticales hacen un proceso de carga, horizontalmente con algunos rastreles entre una de ellas para que pueda tener aireación y se pueda secar completamente. También existen algunas alteraciones biológicas como es el azulado, aunque el azulado propiamente es una acción de un hongo cromógeno, por eso se llama cromógeno, que supone que da un color. Generalmente se alimenta del contenido de las células, eso es que se alimenta de un contenido de las células este tipo de hongo y le quita el color, lo despigmenta y por eso deja ese color azulado. No presenta algún tipo de problemas en el aserrado, sin embargo, en aspecto sí puede generar algún problema. Si se quiere tintar la madera o se quiere barnizar, vamos a ver que las propiedades de fijación de la tintura o barniz no se aplica de la misma manera. Cuando tenemos una madera en buenas condiciones que cuando ya tenemos una parte azulada. Esa parte azulada pierde el impregnante o la posibilidad de impregnar, entonces pasa uno el tinte y prácticamente no entra y sienta la madera no con la misma tonalidad. Por último, vamos a estar viendo las otras alteraciones biológicas, como ese tipo de la pudrición o hace ratito yo les decía antes, la aparición o que hay que buscar maderas que no permitan la entrada de xilófagos. ¿Qué son los xilófagos jóvenes? Son estos hongos que pueden ver, por ejemplo, en la imagen 2B, la que está a la derecha, en la parte superior. Esos son, o en la 3B, estos hongos xilófagos son hongos que permiten la generación de algún tipo de hongo dentro de la madera, vaya la repetición, pero que se encallan en la madera y van pudriendo en cierta manera a la madera.
Algunas piezas de madera, cuando se cortan, se las venden completas, no solo venden la parte de la, este, del duramen, sino también venden la médula. En algunos casos nos venden la médula y podemos ver también que en algunos casos vemos que las fibras no son tan rectas o como que están desfasadas. Eso es porque es una madera de reacción. Las maderas de reacción se dan por la existencia de árboles que no quedan verticales. Hay árboles que por la constitución del suelo o por el estado del viento en esos lugares se tienden a corvar o principalmente buscando el sol. Si por ejemplo tenemos un árbol y hay un árbol que quiere buscar sol, entonces muchas veces sale inclinado. Esta posición de que los árboles no estén completamente verticales y que tengan alguna desviación, genera que en la parte del tronco los anillos de crecimiento no sean homogéneos, no vaya desde la médula hacia la parte exterior de manera regular, sino que se vea esta desviación. Aquí podemos ver un ejemplo, cómo la médula queda de un lado, la parte central, y los anillos de crecimiento se han ido disgregando. En una parte queda más pequeña y en una parte quedan más grande. Por eso se da lo que es esta madera de reacción. Aunque en general no le pasa tanto problema, vamos a ver que la madera no reacciona, toda esta madera no reacciona de la misma manera. Si la trabajamos, la que está alejada de la médula tiene un tipo de características, la que está cercana a la médula tiene otro tipo de características. Y por supuesto también la madera puede tener algunos daños de mecanizado, como son la mala calidad de la superficie, que puedan quedar vibraciones o algún tipo de rebabas, errores en dimensionamiento o algún tipo de formación inadecuada de viruta. Correspondientemente a esta parte les voy a dejar un resumen de un texto. Ahorita les voy a especificar el texto, pero realmente algo sencillo nada más para que no se olviden de algunas de las posibles singularidades que puede tener la madera. Bueno, jóvenes, les va a quedar este pequeño texto, los defectos naturales de la madera serrada. Es un texto realizado aquí en México. ¿Qué vienen? Vienen, por ejemplo, lo de la médula incluida. Algunas fallas por el tipo de grano, por lo que sería la inclinación del grano, lo que es la desviación de la fibra, la existencia de los nudos, bolsas de resina, cómo se aplican estos nudos a las normas mexicanas ya existentes, la madera de reacción cuando es afectada por el viento. Entonces, si se dan cuenta, también las rajaduras o el fendado que pueda tener la madera.